Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5 y 9. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el nombre del Señor. Estamos hablando de lo que es el sacerdocio y el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados está en el cielo, cuyo sumo sacerdote es Jesucristo. No existe el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados aquí en la tierra. No existe. No, es falso. Falso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que ese ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados está en el cielo, no está en la tierra. Sí existe aquí en la tierra un sacerdocio real, un sacerdocio del pueblo, un sacerdocio santo, como dice en Pedro, que somos un pueblo adquirido por Dios, una nación santa. Por eso dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Nosotros no podemos perdonar los pecados, el único que perdona el pecado es Jesucristo. Por eso dijo el Señor, aquellos que le remitieren los pecados les serán remitidos, y aquellos, ¿no? Que, como dicen 20 de Juan, 20, 21 al 23, lo cual lo vamos a tratar más adelante. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Acá está hablando en un contexto de lo que es la predicación, pero eso lo vamos a tratar un poquito más, lo que es el perdón de los pecados. Pero está todo encastrado, está todo unido, porque la religión, las falsas doctrinas, las sectas, dicen que el hombre puede perdonar pecados. Ningún hombre tiene la capacidad de perdonar pecados porque somos todos pecadores. El único que tiene esa autoridad es Dios, Jesucristo, su Hijo bendito. Y Él está a la diestra del Padre. Por eso a quienes remitieren los pecados les son remitidos. Quiere decir que cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, los pecados de la persona cuando cree les son perdonados, les son remitidos, son enviados a Cristo y Cristo los perdona. Es simplemente eso. Por eso hay que leer toda la Biblia para tener un contexto de lo que se está hablando. Porque ¿qué hace la secta? Toma un versículo y hace una falsa doctrina, una falsa enseñanza y doctrina de demonios, porque está todo gestado en los talleres del infierno, todo esto en los talleres del diablo, de la oscuridad. Por eso la religión lleva a las personas y le quita a las personas la palabra de Dios, las escrituras. Dicen que no tienen que estudiar, que no tienen que tener conocimiento, que no se tienen que informar. Ellos mismos, los falsos maestros, dicen nosotros les vamos a decir quién es Cristo. Obviamente ellos enseñan un falso Cristo. La persona al creer en un falso Cristo, en un falso Dios, no tiene salvación, porque está creyendo en alguien que no le limpia de los pecados, ni lo puede salvar. ¿Por qué? Porque es falso, no existe, existe solamente en la mente del falso maestro que lleva a las personas a la condenación. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La que cree en el verdadero Dios. Jesucristo es el verdadero Dios, como dice en Juan 5:20, dice que Jesucristo es el verdadero Dios. No un falso Cristo. Jesucristo es el verdadero Cristo, digamos, el verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, caminó con nosotros, lleno de gracia y de verdad. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.
Esa es la verdadera iglesia, la que cree. Y la falsa iglesia es la que no cree, obviamente. Que cree en su religión. Cree que sus ritos, sus ceremonias, su falso Cristo los va a salvar. Tremenda sorpresa se van a llevar el día del juicio, el día que estén frente a Dios. Y se van a dar cuenta que sus pecados nunca le han sido lavados, nunca le han sido perdonados. Porque este falso sacerdocio dice que perdona pecados también. Cada vez lo encubren más. Cada vez lo encubren más. Yo cuando había muchos años atrás, décadas, yo era pequeño, escuchaba que los curas, los sacerdotes, perdonaban pecados. A medida que va pasando el tiempo, la gente se va informando y bueno, va despertando también a todas estas cosas. Entonces, ellos lo ocultan más y ahora dicen, no, el cura no es el que perdona pecados, el falso sacerdote no es el que perdona pecados, sino que bueno, está comisionado por Dios para ofrecer este rito, esta ceremonia, este sacramento. Y lo van disfrazando, cosa de enredar a la gente, de engañar a la gente. Y hay falsos maestros que se hacen confesar los pecados como que ellos son mediadores entre Dios y los hombres. Ese es el punto de lo que es el sacerdocio. El sacerdote antiguamente, antes de Cristo, era un mediador. Por eso dice que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Dice que Él habló muchas veces de muchas maneras en otro tiempo. Había mediadores, dice en Hebreos, que Dios enviaba ángeles para que hablen al pueblo. Moisés ofició de mediador, los profetas mediaban, los sacerdotes mediaban, etc. O sea que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos días nos habla por el Hijo. No necesitamos a nadie nosotros, ningún sacerdote, ningún rito, ninguna ceremonia, ningún sacramento, nada. No necesitamos nada, solo creer. Por eso dice en 5:24 de Juan que el que crea pasó de muerte a vida. Y en 3:36 de Juan dice que el que rehúsa creer ya ha sido condenado. O sea que la salvación y la perdición está en creer. Simplemente en creer. No hay rito, no hay ceremonia. Por eso lo del sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados en esta tierra es totalmente falso, porque es todo material. Por eso el ciego necesita tocar, ver su Dios, su ídolo. Por eso es idolatría. La religión dice, no somos idólatras, son totalmente idólatras porque creen que en el pan o en la hostia está Cristo. Eso es ser idólatra. Cristo está a la diestra del Padre, el Señor nos dejó una mera representación, un símbolo. Y eso es idolatría. Dice que los idólatras serán arrojados al lago del fuego. Tenemos que entender lo que es la condenación para poder entender la salvación. Se habla también yo veo dos purgatorios, el purgatorio que hablan los religiosos, los católicos, por decir lo más sobresaliente, y los cristianos también se les enseña y que hay otro purgatorio que es la santificación en esta tierra para la salvación. Es lo que creen que la salvación se pierde si usted no se purga en esta tierra. Cuando nosotros creemos, ya nuestros pecados han sido perdonados, absolutamente todos. Desde el día que nacemos hasta el día que morimos, todos han sido perdonados. ¿Por qué todos han sido perdonados? Como dice en Romanos 5:1, que por medio de la fe fuimos justificados una vez y para siempre. Porque Dios sabe que vamos a pecar, porque somos criaturas. Y al ser criaturas pecamos. Él es divino. Él nunca pecó ni pecará jamás, ni ha pecado jamás. Obviamente, Él es Dios. Por eso era necesario que Él venga, se hiciera carne, cumpliera toda la ley y diga al Padre en la cruz, consumado es, está todo cumplido. Era el único que ningún hombre puede cumplir toda la ley, ningún hombre puede decir yo nunca he pecado, jamás, ningún hombre, ninguna criatura. Por eso la criatura no puede salvar a la criatura. Por eso tuvo que venir el Hijo de Dios a morir por nuestros pecados. Él cargó en la cruz con todos nuestros pecados y lo llevó en la cruz todo el pecado del mundo.
Por eso todo aquel que cree tiene la posibilidad de ser salvo, porque Él llevó su pecado, todos los pecados de todos los hombres. Y aquel que cree se puede salvar. Entonces, tenemos en 1 de Juan que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué hace la secta? Lo que hace el catolicismo, lo que hacen todas sus hijas, porque hay muchas ramas que se hacen llamar evangélicas, pero que no son evangélicas, sino que son hijos de Roma o hijas de Roma, como dice la palabra, hijas de la gran ramera. No estamos diciendo nada fuera de lugar de lo que está escrito. ¿Y cómo sabemos que algo es una secta o que tiene una doctrina pagana? Es por lo que hablan, por lo que enseñan, no por su apariencia, sino por lo que enseñan. ¿Cómo se detecta un falso profeta? Por su falsa profecía. ¿Cómo se detecta un falso maestro? Por su falsa enseñanza. ¿Cómo se detecta entre un cordero y un lobo? Porque el lobo gruñe. El lobo se puede vestir de cordero, pero cuando abre su boca todos nos damos cuenta que es lobo. Porque es lobo, porque tiene una doctrina de demonios, una salvación por obras. La salvación por obras se originó en el huerto del Edén, cuando la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal. Sabiendo, vas a saber lo que está bien y lo que está mal. Eso es la religión. A través de ritos, a través de ceremonias, a través de sacramentos. Por eso hacen del pan y del vino un sacramento. Jesús nunca dijo que sea un sacramento para salvación. Nosotros hablamos un poquito de lo que es la falsa transustanciación, que es totalmente falsa, obviamente, porque hasta un niño se daría cuenta que es falso lo que le están diciendo. Al ser todo eso falso, es todo falso, porque el profeta se comprueba por la veracidad de sus palabras y porque se cumple la profecía. Y si no se cumple la profecía, no se cumple lo que ellos dicen, es mentira, y al ser mentira es falso. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? La que cree en el Dios verdadero. Por eso, el pueblo debe ser instruido para presentar al Dios verdadero, a Jesucristo. Oh, aleluya. Entonces, nos quedamos ahí de lo que es la iglesia verdadera, que la iglesia verdadera no tiene ministerio sacerdotal para el perdón de los pecados. Ese ministerio para el perdón de los pecados está en el cielo. Por eso el Señor les comisionó a los discípulos que cuando ellos anuncien el Evangelio y las personas creyeran, los pecados les serán remitidos, los pecados les serán quitados, los pecados van a ser limpios como pasó en la casa de Cornelio. Ellos creyeron y los pecados les fueron quitados, los pecados les fueron remitidos. Y pudo venir el Espíritu Santo. Al venir el Espíritu Santo ilumina al nuevo creyente, al nuevo Hijo de Dios, y lo guía a toda verdad. Por eso las sectas no pueden entender nunca el Evangelio, y lo entienden todo al revés porque están guiados por el mismo espíritu demoníaco, porque si no está el Espíritu Santo, estará el espíritu del mundo, guiando a las sectas, y jamás van a entender el Evangelio. Y dijimos que los sectarios, digamos, o los religiosos, o como se les quiera llamar, los no cristianos, los no hijos de Dios, ¿quiénes no son los hijos de Dios? Los que no han sido lavados con la sangre de Cristo. Una persona puede ser muy religiosa, porque no hay nada más fiel, digamos, por eso ellos creen que su fidelidad les va a salvar. Ellos creen que porque son fieles van a ser salvos. Eso es salvación por obras. No hay nadie más fiel que un religioso. Pero la fidelidad no salva, lo que salva es la fe en Jesucristo, pero en el Cristo verdadero. ¿Qué hace la secta? Le dicen, nosotros estamos en el Hijo, nosotros estamos en Cristo. Y todos dicen amén. Pero ¿en qué clase de Cristo? En un falso Cristo, en un Cristo que te salva por medio de las obras.
entonces ese Cristo no salva. Y esa es la gran mentira del diablo, creer en un falso Cristo, en un falso Cristo. En unos videos hace un tiempo atrás, hablé de lo que, cómo el falso maestro actúa como un Frankenstein. Eso es una imagen, digamos, un poco así terrorífica, digamos, pero es lo que hace un falso maestro. Cuando era pequeño se pasaban todas esas películas que ahora no se pasan más, obviamente. Pero el doctor Frankenstein era alguien que tomaba distintas partes, distintos cuerpos de seres humanos y formaba su monstruo. Y luego lo conectaba a la electricidad y cobraba vida. Obviamente todo ficción, ¿no? Todo ficción. Pero es una imagen o es algo ilustrativo que podemos tener en nuestra mente para poder comprender cómo actúa la secta y cómo actúa el falso maestro. Haciendo un falso Cristo. Y eso es lo que hace. Su monstruo es un falso Cristo. Es un falso Cristo. Toman un versículo de acá, toman un versículo de allá, lo pegan uno con otro, como hacía el doctor Frankenstein, que pegaba el brazo de una persona, el brazo de otra persona, la pierna de otra persona, y así iba juntando pedazos, iba pegando, cosiendo. Nosotros éramos niños y lo creíamos obviamente, pero solamente era una ficción. Y así hace el falso maestro, actuando como un Frankenstein, como algo aterrador. El día que se vea todo esto en la eternidad, vamos a ver todo lo terrorífico y diabólico que es creer que hay un sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados aquí en la tierra. Entonces, ¿qué hace el falso maestro? Pega un versículo acá, pega un versículo allá. Y como a la religión o a los feligreses no le deja leer la Biblia, o de alguna manera o de otra no les dejan llegar a la Biblia. ¿Cómo no les dejan llegar a la Biblia? Haciendo carpetas, haciendo módulos, haciendo cuadernillos, haciendo catecismos, no dejan que las personas lleguen a la Biblia. Entonces le dicen, no, acá está todo, en este cuadernito está todo, en ese cuadernito está la muerte. ¿Por qué? Porque sacan a la persona de la Biblia, de las Escrituras. No hay nada más grande para una persona que pueda tener las Escrituras en sus manos y pueda constatar la verdadera doctrina de Cristo, porque ahora tenemos al Espíritu Santo, como dice en Juan 20, 1 Juan 2:20, perdón, que ahora tenemos la unción del Santo y no necesitamos que nadie nos enseñe nada, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Y 27, versículo 27 también. Ahora está el Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad. Entonces, ¿qué hacen las sectas? Le sacan a la persona las escrituras para que la persona no pueda creer. Si una persona empieza a leer la Biblia de corazón sincero, va a creer en Jesucristo y Dios le va a limpiar de los pecados. Y va a comprender y va a conocer al verdadero Dios. ¿Dónde está el verdadero Dios? En las Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué hace la secta? Le saca la Biblia de las manos a los fieles, a los feligreses. Y nunca van a conocer la verdad si no van a las Escrituras. Si se guían por tradiciones de hombre, van a conocer un falso Dios, un Dios contado por los hombres. Y nosotros tenemos que llevar siempre a las personas a las Escrituras, no a los predicadores, no a las tradiciones de hombres, siempre las Escrituras, siempre las Escrituras. Entonces debemos leer las Escrituras y, como dije hace unos minutos, leer todas las Escrituras para tener un contexto de lo que es el propósito de Dios. Que podamos creer en Jesucristo, el Hijo del Dios bendito, y creer en el Dios verdadero. Ese es el propósito. Que podamos creer en el Dios verdadero. No en un Dios de obra, no en un modelo de un Cristo católico, de un Cristo de obras, de un falso Cristo, de un Cristo de Hollywood, de un Cristo diabólico, porque ese es un Cristo diabólico. El Cristo que hacen la secta y los falsos maestros es un Cristo de obras, que mediante las obras usted se puede salvar. O que Cristo es un
es un simple hombre que caminó y no pecó o se aguantó de no pecar. Eso es un falso Cristo. El verdadero Cristo es, como dice acá en las Escrituras, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Él nos da entendimiento para conocer al que es verdadero. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Conocer al Dios verdadero es mediante la fe, no mediante las tradiciones ni cuentos de hombres. No. El hombre siempre va a hacer como el doctor Frankenstein, va a presentar un falso Dios, un falso Cristo. Por eso el doctor Frankenstein presentaba un falso hombre, un monstruo presentaba. Y el falso maestro presenta un monstruo también, un falso Cristo. Y la gente, al creer en ese Cristo, no tiene salvación porque está creyendo en una religión. Por eso muchos vuelven a la religión porque no creen que Cristo los pueda salvar. Entonces dice, mejor me meto en una religión y estoy más seguro de condenarse, porque el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Nosotros lo único que hacemos es creer en Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, aquel que está a la diestra del Padre. Es el único que perdona pecados. Entonces, dice en Éxodo, 19:6, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, ese sacerdocio para el perdón de los pecados no existe en la tierra. Hay un sacerdocio real y hay un sacerdocio santo, que es el sacerdocio del pueblo de Dios, pero ¿para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales, no para derramar sangre ni hacer sacrificios incruentos. La falsa Eucaristía dice que es un sacrificio incruento, entonces no es sacrificio, porque el sacrificio demanda una muerte. Entonces están llevando a Cristo otra vez a la muerte y eso es imposible. Cristo no vuelve más a la muerte, ni se renueva el pacto, ni se actualiza. Eso es todo mentira, para que la gente crea en un Dios de harina. Eso es todo falso para que la gente caiga en la idolatría y muera creyendo que ha comido de Cristo cuando en realidad ha comido harina. No han comido nada, los pecados nunca le han sido lavados. ¿Cuándo comemos del pan? ¿Cuándo comemos del pan que ha venido del cielo? ¿Cuándo comemos de la carne de Cristo? Cuando creemos. Por eso es totalmente espiritual, porque Cristo murió en la cruz hace 2000 años y ahora está a la diestra del Padre. ¿Cómo hacemos para comer la carne de Cristo? Creyendo, simplemente. Porque lo expliqué y lo explico siempre. A nosotros comemos algo que comemos se hace uno con nosotros. Nosotros cuando creemos nos hacemos uno con Cristo. Y esa es la salvación, simplemente. No se trata de cosas materiales como comida y bebida, como dice en Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. No son cosas materiales la salvación, como dice la religión, porque come un gramo de harina será salvo o se le han perdonado los pecados. Eso es totalmente falso. Nosotros comemos de la carne de Cristo cuando creemos, como dice en Juan 6:35 y en todo Juan. Y de paso, Juan, cuando habla allí en Juan 6, la multiplicación de los panes, y habla de que Él es el pan que descendió del cielo, no está hablando de la Eucaristía. La religión está hablando de que Cristo está hablando de una hostia o de un pan, un pedazo de pan, nada que ver. Él está hablando que tenían que creer en Él. Y cuando creen tienen vida eterna, simplemente. Es como estamos hablando. El falso sacerdote actúa como un Frankenstein pegando una cosa con otra que no tiene nada que ver. Solamente la palabra desmenuza todo esto fácilmente. La palabra destruye toda la herejía diabólica. La destruye porque está todo pegado, como se dice acá en Argentina, todo está atado con alambre, todo es una doctrina de cartón.
que la palabra lo destruye, porque la palabra es fuego, la palabra es como un martillo que golpea la piedra, que desmenuza. Esa es la palabra de Dios. Por eso las sectas sacan a la gente no les dejan leer la Biblia. Por eso la persona que está en una secta no sabe nada de las cosas de Dios, no conoce a Cristo, porque le sacan la Biblia, le sacan la Biblia. Y al sacarle la Biblia le sacaron todo, porque no tiene de dónde agarrarse, de dónde informarse. Por eso debemos ser valientes y leer las Escrituras, leer la Biblia, y que el Espíritu Santo nos lleve al conocimiento del Dios verdadero, que es Jesucristo. El verdadero Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado que caminó, que habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Por eso la criatura no puede salvar a la criatura. Un hombre no nos salvó a nosotros, nos salvó Dios. Por eso la salvación es de Dios y la salvación no se pierde, porque la salvación le pertenece a Dios. Yo no puedo perder algo que no es mío. Entonces, tenemos un sacerdocio común del pueblo, que lo llaman, también se llama común del pueblo, que lo llaman,